Hola hermanos, como siempre, un gusto seguir con ustedes a través de este medio para reflexionar brevemente acerca de la palabra de Dios. Y vamos el día de hoy, seguir hablando un poquito acerca de la oración, cosa que hemos hecho ya en alguna vez anterior. Y bueno, es que la oración es un tema muy amplio en las Escrituras. Pero además de ser amplio, es un tema muy importante. La oración es algo muy importante en las Escrituras y por lo tanto es un tema importante en la vida de los cristianos. Pero saben, yo hasta me atrevería a decir que no es un tema muy sencillo. Abarca muchas cosas, hay que entender muchas cosas acerca de la oración. Por eso me atrevo a decir que el tema no es tan sencillo en realidad. Miren, solemos decir que orar es hablar con Dios, platicar con Dios. Y esto, pues sí, es correcto. Pero si bien es cierto, no es una definición incorrecta, sí quizás, sin que sea malentendido, podríamos decir que es una definición muy superficial. Y miren, cuando nosotros solamente lo tomamos así, cuando nosotros oramos, es decir, cuando nosotros platicamos con Dios, generalmente ese hablar con Dios se vuelve solamente un monólogo donde nosotros tomamos la palabra y es el momento donde nosotros presentamos delante de Dios nuestra comúnmente larga lista de peticiones. Sí es cierto, a veces, quizás muchas veces, también incluimos gratitudes. Gratitudes por las cosas que Dios nos da. Sea la gratitud por las cosas, digamos, generales o habituales que el Señor nos da, como la vida, la salud, el cuidado, el sustento, cosas como estas. Pero también incluimos a veces la gratitud por algunas cosas muy específicas que el Señor nos ha dado, nos ha permitido o que ha respondido a nuestra oración. Pero, hermanos, si meditamos un poco y somos sinceros, nos vamos a dar cuenta que normalmente la oración, ese hablar con Dios, normalmente gira siempre en torno a nosotros mismos. Bueno, hay una realidad. Nosotros somos hijos de Dios. Y nuestro Padre Celestial está al cuidado y al pendiente de nosotros. Y por eso es que nosotros vamos y le pedimos constantemente. Pero hermanos, en estas pequeñas reflexiones que nos deben llevar a meditar, yo quisiera que consideráramos esa manera en la que nosotros oramos. ¿Hace alguna diferencia en la forma en la que lo hacen aquellos que no son hijos de Dios? Porque miren, si reflexionamos, ellos hacen lo mismo. Necesitan algo, tienen un problema y van y buscan a Dios y oran a Dios como lo entiendan, ¿verdad? Y cuando ellos saben que ustedes son cristianos, pues también les dicen que oren por ellos, por esa petición que tienen. Y algunos de los hermanos inclusive van delante de la iglesia y le piden a la iglesia que en sus oraciones también incluya aquella petición de aquel conocido suyo. Bueno, y aquellas personas, aquellos inconversos, también, fíjense que también cuando reciben bendición, también incluyen la acción de gracias. También son personas agradecidas. Pero, hermanos, parece que al hacerlo de esta manera, como lo he dicho, nosotros, los hijos de Dios, parece que no hacemos mucha diferencia con ellos. Creo que sí, esta es nuestra realidad. Porque en términos generales, hasta aquí nos quedamos con la oración. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, la respuesta es que no sabemos cómo orar. Y esta no es mi opinión, porque esto es lo que precisamente el apóstol Pablo le escribe a los romanos allá en el capítulo 8, verso 26.
que en la traducción de la RBA 2015 dice, porque no sabemos cómo deberíamos orar. No sabemos cómo deberíamos orar. Por eso, hermanos, en la reflexión de hoy y en algunas siguientes, yo quisiera tocar algunos puntos en la que la Biblia nos enseña acerca de la oración. La intención sería que nosotros pudiéramos ir profundizando un poquito más en ese entendimiento nuestro acerca de lo que es y de lo que implica la oración y sobre todo que nosotros pudiéramos crecer, avanzar, profundizar en la forma en la que nosotros oramos. Miren, ya llevamos varias semanas compartiendo motivos diarios de oración a través del grupo que tenemos en WhatsApp. Y si ustedes están siguiendo la oración, pues saben que los puntos de esta semana están relacionados con lo que corresponde a la voluntad de Dios. Pero aún si no se están sumando a la oración, de todas maneras sí lo saben, porque leen los mensajes que les llegan por WhatsApp. Entonces, para dar seguimiento un poco y reforzar un poco esta temática de oración de esta semana, la reflexión de hoy es la oración como medio para alinearnos a la voluntad de Dios. La oración como medio para alinearnos a la voluntad de Dios. Mencioné hace un momento que nuestra oración es generalmente el momento de exponer nuestras peticiones a nuestro Padre Celestial y que aunque ciertamente muchas veces incluye la acción de gracias, todo gira en torno a nosotros. Bueno, ahora veamos cómo oró el Señor Jesucristo. Una de las muchas veces que los evangelios nos registran cómo es que el Señor oraba. Y vamos a ver en el Evangelio de Lucas capítulo 22 los versículos 41 y 42. Dicen así: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sin duda que estos versículos, hermanos, son muy conocidos de todos, ¿verdad? Es la narración en el Evangelio de Lucas de la noche anterior a la crucifixión del Señor Jesús. Él ha tomado la Pascua, Él ha instituido el nuevo pacto y ahora ha salido del aposento alto, está en el huerto de Getsemaní y está orando. Este es el momento más difícil en la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Él está a punto de ser apresado, de ser entregado a los gentiles y al día siguiente ser muerto en la cruz. Y los evangelios nos dicen que Él está angustiado en gran manera. Está muy triste hasta la muerte, dice Él. Es tan grande su sufrimiento que Lucas dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. No solo va a pasar por el sufrimiento físico de la crucifixión, que de por sí ya era un tormento muy fuerte. Además de eso, y sobre todo, Él llevará a cuesta el pecado de todo el mundo y sufrirá la ira de Dios. Hermanos, qué copa tan tremenda debe ser bebida por el Señor. Y en su oración, allí en este momento, en su oración, Él le pide a su Padre, que si es posible, que si Él quiere, el Padre quiere, pase de Él, del Señor Jesús, pase aquella copa. En estas palabras,
es evidente que el Señor Jesús sabe perfectamente y mejor que nadie que el Padre tiene el poder de concederle aquella petición. Dios es todopoderoso y el Señor Jesús está consciente de eso. Pero, a pesar de saber que su Padre puede hacerlo, el Señor Jesús termina su oración con estas maravillosas e increíbles palabras: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En su oración, el Señor Jesús presenta su petición, su deseo, manifiesta cuál sería su voluntad, pero esta, de alguna manera, es abandonada para dar paso a la voluntad de Dios, para pedir que sea la voluntad del Padre la que se ejecute. En su oración, aquella noche en Getsemaní, el Señor Jesús alineó su voluntad a la voluntad del Padre. Y hermanos, esto es lo que quiero que aprendamos hoy. En nuestra oración, como ya hemos comentado, presentamos a nuestro Padre Celestial nuestras peticiones y pedimos que se hagan conforme a como nosotros pensamos que es lo mejor, que es lo correcto, e inclusive como quisiéramos que fueran las cosas. Miren, la realidad es que consciente o inconscientemente nosotros pedimos que se haga nuestra voluntad. Y esto, hermanos, opera en nosotros siempre. Nuestras acciones lo evidencian claramente. Miren, hay situaciones en las que sabemos perfectamente cómo debemos actuar. Es decir, nosotros conocemos bien cuál es la voluntad de Dios, pero actuamos de otra manera. Miren, la expresión suele ser así. Miren, sí, yo sé que Dios quiere esto, pero... Y esa palabra pero termina por estropearlo todo. Pues ese pero hace que encontremos la justificación que nosotros queramos para no hacer la voluntad de Dios. Y terminamos haciendo nuestra voluntad. Miren, notemos algo curioso. El Señor Jesús, en esta oración que estamos considerando, véanlo si quieren, también usó esta palabra pero, mas la utilizó de manera contraria a lo que usualmente lo hacemos nosotros. Miren, otra vez, para puntualizar la enorme diferencia. Nosotros decimos: Dios, sí, esta es tu voluntad, pero esta es la mía. Y hacemos la nuestra. El Señor Jesús en su oración dijo: Padre, esta es mi voluntad, pero que se haga la tuya. E hizo la voluntad del Padre. Hermanos, creo que no es necesaria una mayor explicación. Y entonces, sin más, concluyamos con la exhortación de hoy. Hermano, avanza en tu manera de orar. Sí, es válido y correcto que expreses a tu Padre Celestial cuáles son tus peticiones. Pero, ¿por qué no? En tu hablar con Dios, empiezas a decirle que mejor se haga su voluntad. Y luego, ya que casi siempre estás perfectamente enterado de cuál es la voluntad de Dios, en lugar de hacerlo como tú quieres, mejor lo haces como Dios quiere. Una excelente manera de empezar es a través de la oración. Aprovecha la oración para alinear
tu voluntad a la voluntad de Dios. Que Él los bendiga.